¿Sabías que proteger una innovación solo en México no impide que la copien en otro país? Bienvenidos a su curso de propiedad industrial. Hoy vamos a hablar precisamente de situaciones de protección internacional. La innovación industrial hoy compite con mercados globales. Una mejora en un proceso, una optimización logística o un desarrollo tecnológico ya no se limita a un solo país. Por ello, entender cómo funciona la protección internacional de patentes es fundamental para cualquier ingeniero industrial. En esta sesión analizaremos el principio de territorialidad, el derecho de propiedad, el sistema internacional, el PCT, la estrategia de protección internacional y riesgos y errores comunes que cometemos a la hora de las patentes internacionales. Bien, entonces, ¿por qué proteger internacionalmente? La protección internacional responde a mercados globales, competencia internacional, transferencia de tecnología, atracción de inversiones, entre otros. Por ejemplo, una empresa mexicana desarrolló un sistema de manufactura esbelta automatizado que reduce 25% los tiempos muertos. Si planea venderlo en Colombia, Alemania y Estados Unidos, necesita protección en esos mercados para evitar que competidores la repliquen. Desde la ingeniería industrial, esto impacta en una ventaja competitiva, en retorno de inversión, en retorno de investigación y desarrollo sobre todo, y valor intangible de la empresa. Muy bien, ahora pasemos a nuestra pausa de reflexión. ¿Qué pasaría si la empresa exporta su tecnología sin protegerla en el país de destino? ¿Cómo afectaría eso su modelo de negocio? Muy bien, ahora abordemos el principio de territorialidad. Las patentes son territoriales, no existe una patente mundial de manera automática. Cada país concede su propio derecho. Una explicación que les podría dar es que una patente otorgada en México no produce ningún efecto en Estados Unidos ni en Europa. Si un competidor fabrica la tecnología en China y no existe tu patente ahí, podría explotarla legalmente. Muy bien. Entonces ahora vayamos a la reflexión. ¿Qué países serían estratégicos para proteger una innovación industrial? ¿Qué piensas? ¿Protegerías donde tú produces o donde tú vendes? ¿Cuál sería tu respuesta? Muy bien, ahora analicemos los conceptos fundamentales, que son conceptos clave. Solicitud nacional, solicitud internacional, derechos de prioridad y familia de patentes. En esta sección debemos de comprender 4 conceptos clave que estructuran la protección internacional de patentes. Primeramente, la solicitud nacional. Una solicitud nacional es aquella que se presenta ante la Oficina de Propiedad Industrial de un país en específico, buscando protección únicamente en ese territorio. En nuestro caso sería el INPI. Se presenta ante este instituto, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y los efectos solo se producen derechos dentro del país. Se examina conforme a la legislación nacional, no internacional. Por ejemplo, una empresa desarrolla un nuevo sistema de empaquetado automatizado y presenta su solicitud en México. La protección, como ya lo mencionamos, solo impediría su explotación no autorizada dentro del territorio mexicano. Pero como ya vimos anteriormente, si se va a China o a Europa o a otra parte del mundo, pues esto no aplica y no sería ilegal que reprodujeran tu misma idea. Ahora vamos a lo interesante, solicitud internacional. Una solicitud internacional es aquella que se presenta bajo un sistema que permite buscar protección en múltiples países mediante un procedimiento centralizado inicial. El principal mecanismo es el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Algo muy importante de esto es que no se concede una patente mundial. Se facilita el trámite inicial antes de entrar a cada país, es decir, tienes que hacer el trámite por cada país, pero eso te permite una situación estratégica de registro donde tú quieres que se mueva tu producto, ¿ok? Por ejemplo, una empresa mexicana desarrolla una tecnología de optimización energética para plantas industriales y desea protegerla en 12 países. En lugar de presentar 12 solicitudes independientes de inmediato, utiliza el sistema PCT para iniciar el proceso de manera centralizada. Bien, ahora vamos al derecho de prioridad. El derecho de prioridad es el derecho que tiene un solicitante que presentó primero en un país para presentar en otros países dentro de un plazo de 12 meses conservando la fecha original. Este principio se establece en el Convenio de París.
¿Qué importancia tiene esto jurídicamente? La fecha de prioridad se utiliza para evaluar alguna novedad. Por ejemplo, si la primera solicitud se presentó el 1 de febrero de 2026, el solicitante tiene hasta el 1 de febrero de 2027 para presentar en otros países manteniendo esa fecha como referencia. Esto, si se fijan bien, tiene una gran aplicación estratégica porque durante esos 12 meses la empresa puede evaluar los mercados, analizar los costos que tendrá en cada país, buscar socios, inversionistas tal vez del país meta y validar el modelo de negocios. Creo que esta es una parte muy interesante para esto. Y finalmente analizamos el punto 4, que es la familia de patentes. Una familia de patentes es el conjunto de solicitudes relacionadas con la misma invención presentadas en distintos países y que comparten la misma prioridad. En términos prácticos, es la red internacional de protección de una misma invención. Por ejemplo, una empresa presenta en México su solicitud base, después se extiende a Estados Unidos, Europa y Japón. Todas esas solicitudes forman parte de la misma familia de patentes. ¿Cuál es la relevancia que podríamos tener industrial en este caso? El tamaño de la familia de patentes suele indicar el interés estratégico global, la potencia comercial de la empresa en términos internacionales y la capacidad financiera del titular de la empresa. Bien, como cierre de esta sección que ha sido un poco extensa, estos 4 conceptos permiten entender la arquitectura jurídica de la protección internacional. Primero se presenta una solicitud nacional, luego puede extenderse mediante prioridad y después puede utilizarse el sistema internacional. Y el resultado es una familia de patentes que protege la innovación en distintos territorios. Muy bien. Ahora sí pasemos a la pausa de reflexión de los conceptos. ¿Por qué esos 12 meses son estratégicos para evaluar la expansión internacional? Y la siguiente pregunta sería, ¿qué análisis financieros realizarías durante este periodo? Bien, ahora hablemos del Convenio de París. El Convenio de París es un tratado internacional que se instauró en 1883 y su base es la base del derecho de prioridad. Y en este caso son los 12 meses que mencionamos anteriormente para patentes. El Convenio de París permite que una solicitud presentada en México pueda extenderse a otros países dentro de un plazo de 12 meses, conservando la fecha original. Para ingeniería industrial esto significa que la empresa puede evaluar mercados antes de asumir costos internacionales. En diapositivas anteriores estaban mencionando el sistema PCT, que en este caso es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que permite presentar en una única solicitud internacional con efectos preliminares en más de 150 países. El significado de las siglas de PCT es Patent, que sería patente, Cooperation, que es cooperación, y Treaty, que significa tratado. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el PCT no concede la patente, solamente facilita el procedimiento y difiere decisiones económicas. Para un empresario o un ingeniero industrial esto es muy importante porque así podrán decidir en qué países quieren tener presencia y en esos 12 meses tomar decisiones importantes para poder llevar a cabo su propuesta. Bien, ahora hablemos de las fases del procedimiento del PCT. La fase internacional, la fase de búsqueda internacional, la publicación internacional y la fase nacional. Para explicárselos un poquito más técnico sería que se presenta ante la Oficina Nacional en México, que será el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Se recibe un informe de búsqueda internacional y a los 18 meses se publica. Hasta aproximadamente 30 meses después se decide en qué países entra a fase nacional. Un ejemplo para esto podría ser una empresa desarrolla un software para optimizar inventarios multinacionales y usa el PCT para obtener información de un informe técnico, evaluar su viabilidad internacional y buscar socios estratégicos. Antes de asumir altos costos en múltiples jurisprudencias o jurisdicciones, esto les puede ayudar bastante para poder saber cómo invertir su dinero, porque si no pueden ser gastos innecesarios que puedan ser muy costosos a la larga. Bien, ahora hagamos nuestra pausa de reflexión, en este caso para el procedimiento del PCT. ¿Qué ventaja financiera ofrece diferir la entrada a fase nacional? ¿Cómo se relaciona con el análisis del proyecto de inversión? ¿Qué piensan? Bien, ahora vamos a hacer una comparación de la vía tradicional a la vía del PCT. En la vía tradicional, las solicitudes independientes es por cada país, es decir, país por país dentro de los 12 meses. Y la vía del PCT es una solicitud inicial, tienes mucho más tiempo para decidir y se difieren los costos dependiendo en qué países quieres tener presencia.
En este caso, desde la perspectiva de ingeniería industrial, esto nos permite planear estratégicamente la internacionalización de la tecnología que estemos manejando. Bien, ahora veamos la estrategia internacional en ingeniería industrial. Antes de proteger cualquier cosa, se debe de analizar mercados objetivos, competidores globales, costos de protección y potencial de licenciamiento. Un ejemplo, si la tecnología solo tiene mercado en América Latina, pues quizá no convenga proteger en Asia o en Europa. La protección debe de alinearse con la estrategia corporativa que tengan ustedes. Bien, hagamos la pausa reflexiva para la competencia en estrategia internacional. ¿Qué criterios técnicos y financieros usarías para seleccionar los países? ¿Y puede una mala decisión afectar el flujo de efectivo empresarial? ¿Tú qué crees? Muy bien, ahora hablemos de los costos y consideraciones prácticas. Costos principales, traducciones técnicas, agentes locales, tasas oficiales, anualidades, entre otras. Desde la ingeniería industrial, este es un proyecto de inversión. Se debe de realizar un análisis de costo-beneficio, evaluación de riesgo y una proyección de ingresos potenciales. Ahora hablemos de riesgos y errores comunes que pasan. En este caso, la confidencialidad es muy importante, por eso la divulgación prematura de un proyecto puede acabar con todo este tipo de situaciones. Por eso luego en empresas muy grandes esto lleva un gran costo y de hecho va asegurado o se hacen políticas de confidencialidad dentro de los mismos desarrolladores y líderes del proyecto. Entonces esta divulgación prematura puede ser muy problemática. Perder plazos de prioridad, elegir países sin un análisis previo y no prever costos de mantenimiento al respecto. Un ejemplo realista de esto sería un startup protege en 15 países sin una estrategia clara. Imagínense, dar protección o pagar protección en 15 países pero no tener una estrategia clara, pues tú no sabes si vas a tener impacto en esos países realmente, pero ya invertiste. Y esto después puede traducirse a que no pueda pagar las anualidades o pierdes la protección y además el capital invertido. Bien, ahora hagamos una pausa de reflexión sobre los riesgos y errores comunes. ¿Cómo integrarías la protección internacional en la planeación estratégica de una empresa industrial? ¿Y quién debería participar en esta decisión? ¿Ingeniería, finanzas, dirección, todos? ¿Tú qué crees? Y dime por qué. Bien, en conclusión, como puedes ver, no existe una patente mundial automática, tiene que ser por cada país. Y el principio de territorialidad obliga a planear. El PCT te facilita esta estrategia y la protección internacional es una herramienta competitiva. Entonces, la innovación genera valor. La protección internacional preserva ese valor en el mercado global. Como ingenieros industriales debemos de comprender no solo cómo innovar, sino cómo proteger estratégicamente nuestras innovaciones. Pues muy bien, ingenieros, muchas gracias por su tiempo en este video de protección internacional de patentes. Espero que haya sido de su agrado. Los veo el próximo curso.